A ver, permiso. Qué rico comer cuando tenés hambre. Amigo, el otro día, Lulo. Con fuerza, el chaval lo sacó. Y yo tipo, no sé por qué me hice así. Lulo, viejo de River. Voy a agarrar otro. Pasamos acá, sí, no tenés que acá. Oh my god. Yo estoy para sushi. No. No es que no me gusta, la verdad la única oportunidad que tuve de probar lo hizo una amiga casero y se ve que era pescado viejo porque tenía una amiga que es fanática del sushi y me dijo si es fresco no te lo. Exacto. Deben comer los martes. Los martes y los viernes. Experta por acá. Porque los martes y los viernes se entrega de las pescaderías el pescado fresco. Pero bueno, este año como meta, su meta es que a mí me gusta el sushi. Me parece perfecto. No, no, digo, las cosas, boludo, la textura, todo. Recién el otro día probé el salmón y no me disgustó del todo. Pero lo probé como en un sándwich de salmón, rúcula y no sé qué. Y me dijo, así sabe el sushi. Bueno, puede ser. Te recomiendo que lo pruebes de vuelta porque la verdad que... No llegué a probarlos porque sentí el olor y dije, y eso fue todo. Es un asco el olor ese. Sí, ¿no? Dije, bueno, puedo empezar probando el vegetariano. Bueno, verduras. O con pollo. O sea, eso no sabía que existía. Sé que hay algunas que son calientes. Tipo Esos son ricos estaría también. más. Está carísimo igual. Si vas a probar, algún día tenés plata y decís, bueno, voy a probar un buen sushi, comé un wakusei. Así que es fanática del sushi, creo que es la que conviene más a los sushis libres. Hay algunos que son repiolas. Pero hay gente que tipo se come 70 piezas. Yo. Seguro, No, te juro. En mi casa antes pedían tipo el barquito. 30 piezas. No podemos más pedir 30 piezas, pero yo como 15, 18 si me das. Y porque no como el resto, porque está mi familia. Claro, de onda. Qué amabilidad. Saco la cara. ¡Vamos, Marial! ¡Marial!
Ay, Dios. Cambio. No llegué. Corre peligro ahora. Tranquilo, Fe. Hablamos bien, amigo. ¿Qué pasa? ¿Ya llegó el equipo del 10? Llegá, bicho, llegá. Pero para mí. Tendremos de nuevo las 3 o 2.
llegan, que llegan, que llegan. Bien, 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 bien. Dale. ¡Dale, Ticho! Ahí nomás, ahí se limpia, Concho. Pasó. Tranquilo, vamos. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Arriba, Luca, arriba, Luca. Vamos, dale. Bueno. Eso, una mala, la comida, no hace falta. Dale. Mirá para acá, Tute, mirá. Aquí, Tute. Sí, solo, sí. Bien. ¿Aguantás? Venga, che.
Hay que ganar, hay que ganar. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto queda? ¡Cambiada! ¡Cambiada! ¿Te respondió tu amigo? Porque ahora también se quedó con la duda, ¿qué onda? Para mí le tenés que preguntar a ella. Pasa que es así, yo le volví a preguntar al pibe y me dice que es fácil. Ellos estaban con esa piba en ese momento y vio que sube una historia con este pibe que se llama Valen, que es el que con el que yo salía, la tal Martu, que yo no soy, y esa Aos. Entonces él se la responde y le dice, yo lo conozco a Valen, porque él juega con él hace un montón. Y ella le dice, Martu sale con él. No la conozco, yo no. O sea, yo esa Martu no soy porque Claro. yo no la conozco y nunca subí una foto con ellos dos. Y le pregunto a mi amigo, que es el mejor amigo de Valen, y me dice que Valen nunca salió con una Martu más que yo. Entonces, ¿Quién son? what the fuck. Igual la mina, sí lo conoce a este Valen porque lo sigue. Pero. Claro, no sé qué carajo bola. Te juro, no ¿Qué entiendo pasó? nada, literalmente. Sí, hay como un... Como que no me cierra. Falta Por ningún data. lado. Algo falta, literal. Pero es como demasiada coincidencia. Justo que sea fotógrafo y todo. de torneo. Sí, pero. Era buenísima. Le faltan 3 a este. Yo no me arranca la chiquita pero no te llenan nada. Las amo. Por eso te comes una tras otra de ese paquete, boludo. Sí. Las que son de chocolate igual son top. Para mí esas son las mejores. ¿Sabes? Había unas de chocolate blanco. Ojo, ojo. Sí, sí. Ahora querés ir a buscar al... Dale, vamos. Corremos al buffet. El baño. Dale, entonces hacemos todo en un viaje. Ay, Dios.
Le falta un minuto. ¡Vamos!